Amén. Póngale mucha atención a este canto, porque es cuando nosotros nos vamos de la iglesia, el Señor siempre nos espera. No importa lo que hayamos hecho, Él nos está esperando. Escúchelo y hágalo suyo. Ana Alicia Lucina difuntita, a Dios por la salud de Jessica y de Alejandra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Del libro del profeta Oseas. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos moran en la tierra, del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues ante mí están siempre tus ofrendas. Dios salva al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca te iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabritos? Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria a Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Y su fe no se debilitó, a pesar de que a la edad de casi 100 años, su cuerpo ya no tenía vigor, y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de que Dios no dudó ni tuvo desconfianza, antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará, si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios.
De pie, por favor. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar la Santa Misa de este domingo. Es el domingo 10º dentro del tiempo ordinario. Y es el domingo 10º porque, bueno, pues el año litúrgico es como una rueda que, bueno, pues va dando vueltas. Y bueno, pues el año litúrgico pues se inicia con el tiempo del Adviento. Después viene el tiempo de Navidad, después viene un tiempo corto que se llama tiempo ordinario. Ahí comienza la serie de domingos ordinarios, domingo 1, 2, y después viene el tiempo de la Cuaresma, y después de la Cuaresma la Pascua, y después de la Pascua, bueno, pues se continúa con la serie de domingos ordinarios. Es lo que estamos haciendo, y esta serie de domingos ordinarios nos va a llevar de aquí hasta que se inicie nuevamente pues el santo tiempo del Adviento. De tal manera que pues en estos domingos estaremos escuchando el Evangelio, especialmente de San Mateo, que es el Evangelio, bueno, pues que en este ciclo de la liturgia nos corresponde ir escuchando. Esto para que vayamos comprendiendo, para que vayamos entendiendo un poco mejor, bueno, pues la liturgia dominical. Quienes van siguiendo este proceso, bueno, pues les va ayudando a ir comprendiendo, a ir entendiendo toda la temática que se nos va presentando, bueno, pues en estos textos sagrados. Después de haber estado celebrando pues las solemnidades hace 8 días en honor de la Santísima Trinidad, y en esta semana, bueno, pues la solemnidad del Corpus Christi, y por eso dentro de este ambiente, bueno, pues hoy escuchamos en la primera lectura al profeta Oseas, este profeta que se hace portador del reclamo que Dios tiene a su pueblo, por la fragilidad, ante todo, con la que profesa su amor, y los invita a conocer y a experimentar el verdadero amor de Dios. Ese verdadero amor de Dios que se manifiesta en el amor a los demás. Por eso el profeta Oseas les dice: esfuércense,
esfuércense por conocer al Señor. Es muy importante el conocimiento de Dios. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Tu amor es como nube mañanera, es como rocío matinal que se evapora. Es decir, como que no, el pueblo no estaba amando a Dios pues lo suficiente. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Y dice el profeta de parte de Dios, porque yo quiero amor y no sacrificios. Quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso es lo que me interesa. A Dios, dice el profeta, lo que le interesa es que lo amen realmente y que lo conozcan. Entonces eso es algo pues muy importante que el profeta Oseas, bueno, pues le dice al pueblo. Y esto que el profeta Oseas le dijo al pueblo, en realidad es lo mismo que el Señor Jesús nos dice hoy en el Evangelio, por medio pues de este texto que nos presenta San Mateo, en el que Jesús ve a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos, y Jesucristo le dijo: sígueme. Y bueno, pues este hombre se levantó y lo siguió, dice el Evangelio. Bueno, pues es sorprendente cómo Jesús llama a esta persona, a Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo era un publicano. Jesús llama a un publicano, y publicano quiere decir pecador público. Había llamado a otros apóstoles, había llamado a otras personas a seguirlo, como sabemos que llamó, por ejemplo, a Simón Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, en fin, personas que eran pescadores, ¿verdad?, que tenían un oficio sencillo, podríamos decir, que eran personas humildes, eran personas del pueblo. Y bueno, pues Jesucristo los llama y les dice: síganme. Esa palabra es muy importante, síganme. Y en este caso, bueno, pues Jesucristo se lo está diciendo a una persona que era despreciada. ¿Por qué? Porque a los publicanos se les tenía como impuros, se les tenía como pecadores, porque eran personas que trabajaban para el imperio, para los romanos, cobraban el impuesto. Y bueno, pues en primer lugar, pues a nadie nos gusta pagar los impuestos. Los pagamos, pero porque los tenemos que pagar, ¿verdad? Tenemos que pagar, porque si no, bueno, pues nos castigan o algo nos hacen, ¿verdad? Entonces tenemos que pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces, pero nunca, pues a nadie, pues no nos gusta pagar los impuestos, ¿no? Entonces, estas personas eran cobradores de impuestos, y pues la gente los veía pues muy mal además, porque estos cobradores de impuestos, que eran pagados por el imperio, eran los trabajadores mejor pagados, porque cobraban lo que el imperio les decía, pero no solo lo que les decían, muchas veces cobraban de más, cobraban lo que ellos querían. Y entonces, pues muchos de ellos se habían enriquecido y eran gente muy rica, ¿verdad? Pero a costa de fregar a los demás, ¿no? A costa de cobrar de más en los impuestos, y la gente lo sabía, ¿no? Y por eso, bueno, pues no los querían, los odiaban, eran personas odiadas. Incluso los maestros de la ley, por ejemplo, ellos no llamaban pues a nadie de ellos. Los judíos practicantes no se juntaban con los publicanos, los despreciaban, no querían estar ni siquiera cerca de ellos, para nada. Ningún maestro judío llamaba para ser discípulo a un publicano, incluso a algún pobre o a un pescador o personas o pastores, ¿verdad? A ellos no los llamaban para ser discípulos, de tal manera que Jesús es sorprendente. ¿Por qué? Porque Jesús no desprecia a estas personas. Jesucristo los llama, y por eso llamó a Mateo. A Mateo le dijo: sígueme. Y sorprende cómo Mateo deja el dinero, deja su mesa allí con el dinero, deja allí pues los libros en los que llevaba las cuentas, deja todo
y sigue a Jesucristo. Todo por esa palabra mágica podemos decir, sígueme, ¿no? Mateo lo deja todo e incluso hace una fiesta ahí en su casa, invita a Jesús. Jesucristo está a la mesa con Mateo y con otros publicanos, porque Mateo cobraba impuestos allá en Cafarnaúm, allí donde Jesús era, como desde donde Jesús se movía en toda la parte de Galilea para predicar en Galilea, pero su lugar donde más estaba pues era precisamente allí en Cafarnaúm, y allí era donde Mateo era cobrador de impuestos, ¿no? Jesucristo lo llama, Jesucristo le dice que lo siga y él lo sigue, pero la gente comienza a murmurar, este hombre convive con publicanos, convive con pecadores, ¿no? Y Jesús, oyéndolos, les dijo, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Además, yo no he venido a llamar a los justos, sino que he venido a llamar a los pecadores. ¿Para qué? Para que se conviertan. O sea, Jesucristo, Él no hace a un lado a nadie. Jesucristo no tiene prejuicios para con nadie. Jesucristo llama al pecador, a los pecadores, para que se conviertan. Eso es lo que le interesa a Jesús, y por eso llamó a Mateo y lo sumó al grupo de los apóstoles. Eso lo mencionan los 3 evangelios sinópticos. En la lista de apóstoles aparece precisamente Mateo. Mateo como apóstol de Jesucristo, discípulo, apóstol y evangelista, ¿no? Es el que escribió pues el evangelio que lleva su nombre, Evangelio según San Mateo. De manera que pues cuando Jesucristo le dijo, sígueme, no solamente le pidió que lo siguiera pues con sus pasos, con sus pies, sino que Jesucristo, al decirle sígueme, Jesucristo le estaba diciendo imítame. Eso quiere decir el seguimiento. Cuando Jesús dice esa palabra sígueme, está diciendo imítame. Eso quiere decir, eso quiso decirle Jesús a Mateo, y eso nos dice hoy, bueno, pues también a nosotros, que somos personas que tenemos fe, y por eso, bueno, pues tenemos que ser fieles también a Dios, ser fieles al Señor, movidos precisamente por nuestra fe, como dice San Pablo en la carta que escribe a los romanos, esta cartita donde invita a perseverar, a permanecer fieles en la fe y en las promesas que el Señor nos ha hecho, pues Dios siempre cumple sus promesas. Es lo que San Pablo nos dice en esta cartita, que Dios siempre cumple sus promesas, y tenemos como testigo, bueno, pues a Abraham, que es nuestro padre en la fe, como Dios le hace promesas a Abraham y Dios se las cumplió. Pero también Abraham se mantuvo siempre fiel, siempre con esa fe bien firme en Dios. Bueno, pues que también nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe, porque hoy Jesús, así como le dijo a Mateo, sígueme, bueno, pues hoy Jesús a nosotros que quizás nos consideramos como pecadores, o a lo mejor decimos, yo soy un pecador, yo soy una persona que a lo mejor Dios no me va a perdonar, a lo mejor Dios no me quiere. Bueno, pues Dios sí te quiere, pero Dios, aunque seas un pecador, Dios quiere que te conviertas, porque Cristo vino a llamar, dice él mismo, no a los justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Para que se conviertan, porque Dios quiere amor. Dios no quiere tantos sacrificios, holocaustos. A Dios le interesa que lo conozcamos, que lo amemos. Eso es lo que le interesa a Dios. Los judíos, ellos pensaban que tenían contento a Dios ofreciéndole sacrificios de animales, ofreciéndole holocaustos que era quemar las grasas de los animales, quemaban la grasa para que ese humito pues subiera hasta Dios, ¿no? Nosotros quemamos incienso, ¿verdad? Pensando en que ese humito sube hasta Dios. Es bueno hacerlo, quemar incienso, pero más que quemar incienso, Dios lo que quiere es que lo amemos y que lo
conozcamos, más que el hecho de que quememos mucho incienso para que ese humito suba hasta Dios. Bueno, pues Dios lo que quiere es amor, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Entonces tratemos de vivir pues nuestra fidelidad al Señor, nuestra fidelidad a Jesucristo, que hoy nos dice, ¿cómo nos dice? Sígueme. ¿Cómo nos dice? Sígueme. ¿Y qué significa seguirlo? Seguirlo significa ¿qué? Imitarlo, imitarlo. O sea, debemos de imitar a Jesús, debemos de imitar a Dios. Por eso se nos dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, o sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay que imitar a Dios, que hay que imitar a Dios, que hay que imitar a Jesucristo. Y eso es lo que significa esa palabra mágica, esa palabra que Jesús nos dice, que hoy es, ¿cuál es esa palabra? Sígueme, 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 sígueme. Entonces hay que seguir a Jesús, hay que seguirlo, no podemos ir adelante de Él, pero seguirlo quiere decir, ¿qué quiere decir? Imitarlo, imitarlo. Entonces tratemos de imitar siempre a Jesús, es decir, tratemos de ser como Jesús. Ese es el llamado que hoy se nos dirige por medio de esta liturgia. Ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. Yo les pregunto, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios, que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Ahora, con mucha confianza, dirijámonos a Dios, ¿verdad?, que es fiel y que para que Él escuche pues nuestras peticiones, diciéndole: Padre, escúchanos. Le pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que pues Dios, que lo eligió como obispo de toda la Iglesia, le conceda pues una vida larga y feliz y lo asista en la misión de gobernar al pueblo santo de Dios. Pedimos a Dios por el Papa, que sabemos que en estos días ha estado pues un poco enfermo, pues le pedimos a Dios por su salud, para que Dios lo bendiga y lo asista siempre. Rogamos al Señor. Padre, escúchanos. También pedimos a Dios por nuestra patria y por sus gobernantes, por todas las naciones y sus responsables, para que Dios les inspire pensamientos y decisiones encaminados a una paz verdadera. Oramos. Padre. Por todas las personas que se preparan para recibir algún sacramento, para que Dios les abra pues en sus sacramentos las puertas de su misericordia y los introduzca pues a la Iglesia en una vida nueva con Cristo. Rogamos al Señor. Pedimos también por nuestros familiares y amigos, especialmente por quienes están enfermos. Pedimos por la salud de Jessica y de Alejandra, que están enfermitas, y también para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas, realice sus deseos y haga que en sus tribulaciones experimenten el gozo de la misericordia divina. Rogamos al Señor. Por los fieles difuntos, por nuestra hermana Alicia Lucina, rogamos al Señor. También por nosotros que nos hemos reunido y también por las personas que nos escuchan a través de la radio, que Dios también les bendiga, ¿verdad? A nosotros que nos reunimos en este templo parroquial para celebrar la Pascua del Señor, para que por nuestro amor eficaz llevemos el consuelo de Dios a quienes están necesitados. Rogamos al Señor. Padre Santo, que quieres misericordia y no sacrificios, escucha nuestras oraciones y concédenos que nuestra vida, transformada por la fuerza de tu amor, nos lleve a una total entrega a ti y a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en un don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos una reverencia de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa.
Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad y de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos retirarnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Damos gracias a Dios. Y bien, queridos amigos, hemos llegado a la parte final en este día. Bendiciones a todas las familias que estuvieron siguiéndonos a través de esta página de Radio Estudio FM y también así como en la radio, ¿verdad? Pues estuvimos compartiendo la palabra de Dios, la celebración eucarística, pues llevándole a todos esos ancianos, ¿verdad? Que siempre nos escuchan. Bueno, pues los vuelvo, ¿verdad? Los vuelvo a invitar, yo les vuelvo a seguir recalcando que compartan esas personas que hoy llegamos casi a 30 personas en la transmisión. Quisiera que esas 30 se multiplicara por 2, ¿verdad? Compartiéndole a más familias, a más hogares donde hace falta la palabra de Dios, donde no pueden asistir las familias por el trabajo, por una enfermedad, llevarles a cabo hasta sus hogares y así poder apoyar, ¿verdad? Apoyar al enfermo, apoyar a la persona que nos necesita, que nosotros nos podemos mover. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y continuamos. Adelante allá en cabina de Radio Estudio FM.